A Madrid, ahí está el presidente Javier Milei, acompañado por su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y lo tenemos a Fernando González, director del Observador España. Ahí nuestro colega Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Gabriel? Y sí, todo el impacto, toda la expectativa en España, llegó Javier Milei esta mañana, nosotros estamos ahora apenas pasadas las 6 de la tarde, en un rato nomás, 19:30 de Madrid, va a estar el presidente Milei presentando el libro El Camino del Libertario en la sede del diario La Razón, aquí en España, en Madrid específicamente. Y bueno, y una gira, digamos, una visita que tiene 3 días, ¿no? Hoy con esto, mañana el encuentro con los empresarios en la Embajada de Argentina en Madrid, y empresarios CEOs de las empresas españolas más importantes, las que tienen inversiones en la Argentina, y el domingo la participación en el evento de Vox, el Festival Político Viva 2024, que fue la invitación original de Santiago Abascal, el líder de Vox, que había estado en la asunción de Javier Milei el 10 de diciembre pasado, así que hay una relación de amistad ya de mucho tiempo. ¿Y qué repercusión está generando ahí en España, tanto desde el punto de vista político, que ahora si querés ahondamos un poquito en eso, pero también desde el punto de vista social? ¿Está la lógica que vimos en otros países de cierto furor por la presencia de Milei, o acá en España es distinta la situación? No, acá hay en España muchísimo impacto, y hay, no sé si llamarlo furor, pero hay una expectativa, sobre todo hay muchos admiradores de Milei. Hace un mes y medio Isabel Díaz Ayuso lo definió como el presidente de moda en Europa. Evidentemente está la expectativa. Todavía no se ha visto el reflejo en la calle. Milei llegó recién, y su primera actividad, la que va a tener, es esta noche en la presentación del libro, pero seguramente vamos a tener, y hay un impacto político, ¿no? Que tiene obviamente, que está en términos de simpatía, tanto con Vox, el partido de derecha más dura de España, como con el Partido Popular, que es la derecha más moderada, y las críticas y los cruces que ya ayer lo recibió la ministra de Innovación, Diana Morán, tachándolo de negacionista, con los choques con la izquierda, ¿no? Que incluyen también los choques con Pedro Sánchez, que ya desde el Foro Económico de Davos en enero se han convertido en un clásico, el clásico Sánchez versus Milei, desde ideologías diferentes y de concepciones de la política y de la economía muy diferentes que tienen los dos. La nombraba Zamorán, si te parece, Fernando, compartimos lo que dijo la ministra de Ciencia e Innovación ahí de España y lo analizamos. Y hay otro modelo muy distinto, el del negacionismo, el negacionismo de la ciencia, el negacionismo del cambio climático, el negacionismo de la violencia que se ejerce contra las mujeres, el negacionismo de la memoria. Es un modelo que está íntimamente ligado a la ultraderecha, no solo en nuestro país, también en el resto de Europa y en el resto del mundo. Uno de los ejemplos de ese modelo es Milei. Para nosotros es un modelo que atenta contra la propia democracia, y por tanto esa exhibición de la ultraderecha de nuestro país de la mano de Milei es precisamente lo que nosotros vamos a combatir. Lo vamos a hacer desde el Gobierno de España, pero también lo vamos a hacer en la cita electoral de Europa. Atenta contra la propia democracia, llegó a decir, Fer. Sí, la clave es lo último que dijo en la elección de Europa. Esto es una estrategia electoral de Pedro Sánchez que empezó el año pasado. Él, después de perder las elecciones comunitarias y parecía que iba a perder la presidencia también con el Partido Popular, adelantó las elecciones y empezó a unificar a Vox con el Partido Popular, y a decir que era la ultraderecha, el fascismo, que volvía la dictadura del caudillo Franco. Bueno, unía todo eso y logró con eso unificar un voto de izquierda detrás de su figura. Perdió por menos en la elección presidencial. Núñez Feijóo, que fue su rival, no logró armar gobierno, es monarquía parlamentaria. Él sí logró armar gobierno y sigue siendo presidente. Bueno, la estrategia para las elecciones europeas es lo mismo. Entonces ha dicho
Pedro Sánchez ha dicho, bueno, hay un acto este domingo, está el fascismo, está la ultraderecha. Es, digamos, cómo estigmatiza eso y donde trata de meter en el mismo paquete justamente a Vox con el Partido Popular, que es su gran rival, el Partido Popular en las elecciones europeas del 9 de junio. Esta es la estrategia y Diana Morán la deja especificada en público. Ahí es donde entra Milei, lo critican también, lo meten en el mismo paquete y es parte de una estrategia electoral, del mismo modo que el acto de Vox del domingo es un lanzamiento de campaña para las elecciones europeas, y también está el Partido Popular haciendo su propia campaña para una elección que se ha vuelto más importante de lo que es habitualmente esta elección, porque le va a tomar el pulso justamente a los grandes partidos de España y a los grandes partidos de Europa. Los sumo, Fer, también a la mesa, al debate. Están con nosotros dos analistas, Facundo Nehamkins, Augusto Reina. Gracias a los dos por venir. Facundo, a vos primero te pregunto, ¿cómo ves este impacto de Milei en España? ¿Crees que esta polarización que juega también el Partido Socialista lo favorece o lo perjudica? Bueno, a ver, Milei hace nueva gala de lo que es la nueva diplomacia presidencial, ¿no? Son rasgos que se vienen avisorando en los países desde hace muchos años. Yo recuerdo los primeros características de este tipo que vimos fue cuando Néstor Kirchner fue a Uruguay a intervenir en la discusión entre el Partido Colorado, el Frente Amplio, apoyó para que pudiera ganar en su momento Tabaré Vázquez, y todos nos sorprendíamos porque los presidentes abandonábamos ese rol de entrega de la diplomacia internacional a los cuerpos más profesionales, a las cancillerías, y los presidentes pasaban a intervenir directamente en cuestiones internas. Ahora hay una vuelta más, porque el mundo se ha tensionado y se ha polarizado mucho más. Las relaciones entre las dirigencias políticas transnacionales hacen jugar esos mismos procesos de polarización hacia adentro de los países. En este caso creo que ganan los dos. Creo que hay ganancia para Milei, porque Milei sigue alimentando el mito que él denomina en sus redes sociales como fenómeno barrial, ¿no? La idea y la expectativa que genera la visita de él en otros países, y que se haya convertido en un ícono de este movimiento de partidos de derecha o de ultraderecha. Y el Partido Socialista, como decía Fernando, que conoce la realidad española mucho mejor que cualquiera de nosotros, le conviene mucho más competir contra Vox que competir contra el Partido Popular, porque en España todavía, con un sistema de partidos más estables, con el Partido Socialista y el Partido Popular mucho más consolidados que los viejos partidos argentinos, le permite apoderarse mucho más del centro del espacio político. Y por lo tanto, Vox queda, o el Partido Popular queda arrinconado en un lugar que para el Partido Popular no le es cómodo. Pero de hecho, Fernando, corregime si me equivoco, con la última elección a Vox le fue bastante peor de lo que muchos pensaban. Esto de la presencia de Milei, ¿se prevé que lo termine de ayudar a recuperar impulso? Bueno, es lo que espera Vox. Es lo que espera Vox, ver si el acto del domingo, la presencia de Milei, la presencia que va a ser vía telemática de Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, de Víctor Orbán, el presidente de Hungría, le devuelve un poco de atractivo electoral. La verdad es que en Cataluña mantuvo los 11 diputados que había ganado hacía 3 años, que en Galicia no tuvo una buena elección, que en el Partido Vasco no tuvo, en las elecciones vascas no tuvo una buena elección, y que las elecciones generales del año pasado fue muy mala. De hecho cayó creo que fueron 11 diputados los que cayó en el orden nacional, y fue una de las razones, la caída de Vox, que la derecha, que Núñez Feijóo, que sí había subido, pero no lo suficiente como para juntar la mayoría. Ahí se nos cortó la comunicación con Fernando, ahí vemos si la recuperamos. Mientras tanto, Augusto, también te saludo, gracias por venir. ¿Cómo andás? ¿Vos crees que le afecta a la Argentina, o le puede afectar a la Argentina este juego fuerte de Milei metiéndose en la discusión interna de España, o es parte de lo que decía Facundo también, de las nuevas diplomacias o los nuevos manejos presidenciales?
A mí me parece que es un buen ejemplo del uso doméstico de la política exterior. Entonces, el uso doméstico de la política exterior. Claro, cómo usan... Bueno, en el caso de Javier Milei lo dijeron, creo, bastante claro todos, y a él le es bastante funcional esta idea de presentarse en foros que él presenta internamente, como internacionales, como lugares de vanguardia, y se presenta como el fenómeno barrial de forma irónica, y a la vez le es muy funcional, digamos, al Partido Socialista Español, bueno, en clima electoral, decir que está luchando contra una derecha que se organiza internacionalmente. Entonces todos sacan una tajada de esto. En definitiva, los únicos que parece que no les funciona demasiado va a ser a Vox, si efectivamente no tiene buenos resultados electorales. Pero me queda bastante claro que Javier Milei hace de esto un uso doméstico y esta idea de, bueno, me convocan a espacios internacionales, soy un referente de la nueva derecha internacional, o como querramos decirlo, y en función de esto posicionarse como, bueno, estoy un poco por encima de otros liderazgos regionales. Entonces creo que le es útil y creo, también porque me parece que China lo demostró bastante bien, que esto no termina impactando en la política exterior y que el gobierno es bastante más pragmático en su política exterior, o después que termina siendo pragmático, digamos. Entonces creo que hay que mirar un poco más la mano que la boca para mirar las relaciones internacionales de este gobierno. Decíamos antes, habló la ministra de Ciencia e Innovación, con duras críticas a Javier Milei. También la vicepresidenta Yolanda Díaz también tuvo duras expresiones hablando de odio en el gobierno de Javier Milei. La escuchamos. Son muchos los generadores de odio, pero hacen un enorme ruido y lo inundan todo. Milei y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y con el autoritarismo. La política del odio, no me voy a cansar de decirlo, no quiere acabar con la pobreza y ustedes saben muy bien de qué va esto de la pobreza. Lo que quieren es acabar con los pobres. Frente a esta política del odio hay una política del amor y de los afectos. Esta declaración es nueva, ¿sí? Es muy reciente, claramente hay una tensión con el gobierno español, con el gobierno de Pedro Sánchez, reflejada en las declaraciones de ayer de la ministra de Ciencia, reflejada hoy en el discurso de la vicepresidenta. ¿Esto, Facundo, sentís que puede afectar a las relaciones al punto tal de afectar inversiones, por ejemplo? Ya. Tiendo a pensar como Augusto en este sentido y volvemos de nuevo a la metáfora de Kirchner de los inicios de su gobierno, ¿no? Mírenme por lo que hago y no por lo que digo. Claro. Y creo que en este caso también podría haber una línea en ese sentido. Obviamente que vivimos una época en que las voces son más fuertes, las cosas que se dicen parecen más terminantes y más extremas, pero bueno, Augusto usó el ejemplo de China, podemos usar el ejemplo de Colombia también. He escuchado, después de una escalada muy fuerte de tensiones entre el presidente Petro y el presidente Milei, después he escuchado al propio presidente Milei desescalar y decir que para él ese tema es un tema ya olvidado, resuelto y que se hace borrón y cuenta nueva. Él habló de la cuestión china. Sí. No escucho más hablar al presidente Milei de un enfrentamiento con Brasil, con Lula. Me parece que los dos han entendido, no va a haber amistad, probablemente no se junten a comer un asado en la Alborada ni en Olivos. No va a haber esos gestos amistosos que había cuando los presidentes podían ser del mismo color político entre ambos países, pero pareciera ser que los cancilleres se van a encargar de reducir las tensiones. Bueno, lo más lógico sería pensar que es probable que con España suceda algo parecido, que cuando los dos países tengan necesidad de interactuar formalmente, lo que vos decís, inversiones, foros internacionales y demás, bueno, es posible que esas cuestiones queden al margen. Ahora, esto no quiere decir, porque tampoco hay que subestimar todo lo que se dice, que la Argentina está haciendo un cambio y un viraje en su posicionamiento geopolítico que sí tiene impacto. ¿Por qué? Porque hay cosas que sí implican nuevos posicionamientos en foros internacionales formales. Por ejemplo, la decisión de votar en contra de que Palestina o que el Estado palestino sea miembro de la ONU, bueno, eso no es solamente un discurso en un foro de discusión y debate político. Eso es un nuevo posicionamiento geopolítico de la Argentina, alineado con los Estados Unidos, con Israel, que es lo que el presidente viene diciendo desde antes de su asunción, cuando le preguntaban cuál iba a ser el posicionamiento de la Argentina. Entonces, digo, hay cosas que sí quedan en el plano discursivo, probablemente
todo lo que tiene que ver con lo comercial, las propias presiones de empresarios, cámaras empresarias y demás, y las necesidades de la economía argentina hagan que todo aquello que está atravesado por lo económico y lo comercial sea de alguna manera puesto bajo un paraguas de cero ideología, pero después me parece que Argentina se está posicionando en un nuevo alineamiento internacional y a eso yo creo que sí hay que prestarle atención y hay que darle relevancia porque eso sí tiene un impacto directo sobre la política exterior de nuestro país. Pero ¿no? es interesante porque cuando al gobierno se le plantea estas cuestiones del riesgo que puede haber con las relaciones con España, responden de la manera opuesta al miren lo que yo digo, lo que yo hago, no lo que yo digo, diciendo cuando el gobierno anterior, durante el kirchnerismo, la relación con España, en los hechos lo que fue es, por ejemplo, expropiación de Aerolíneas Argentinas, que era de Iberia, después fue a Marsans, empresas españolas, expropiación de YPF, que estaba en manos de Repsol, es decir, a inversiones españolas. El accionar, de hecho tenemos un tuit de Javier Lanari, subsecretario de prensa del gobierno, que plantea este tema. Dicen que Milei pone en peligro las relaciones con España, parece hasta gracioso. Lo dicen los que expropiaron aerolíneas e YPF a sola firma con un grupo de focas aplaudidoras, obviamente ahí juega también políticamente, pero está esto también en la discusión, ¿no, Augusto? En gobiernos anteriores que supuestamente eran más afines o mantenían una relación más diplomática con el gobierno socialista en España, también se le dio cachetadas a sus grupos inversores. Bueno, estos son los típicos temas que nos vamos a dar cuenta en 10 años, ¿no? Que van a decantar un poco cuál fue el tipo de relaciones exteriores que encararon. Lo que me queda claro es que hay un cambio en la política exterior muy marcada, que son sus declaraciones enfocadas con una línea, si querés, muy occidental, una hiperoccidental, si querés, su posicionamiento, algo que el presidente hace gala no solamente en los foros internacionales, sino incluso en su discurso, digamos. Y esto, bueno, es bastante claro. Lo que también es cierto es que con España es una de las relaciones exteriores más perdurables e históricas de Argentina y no parece que se rompan, bueno, por una expropiación, por una privatización y tampoco por una declaración de un ministro. Claro. Entonces tiendo un poco a volver al primer punto. Es que, bueno, hay relaciones... Ni por la carta del gobierno, porque recordemos que en su momento el gobierno también respondió a críticas de un ministro con una carta durísima. Correcto. Eso no significa que lógicamente con relaciones virtuosas se pueden lograr mejores resultados, desde ya. Pero bueno, que un gobierno tienda a romper relaciones que con una nación como España o como incluso con Brasil, que tenemos hace muchísimo tiempo, bueno, es poco probable. Lo que sí puede ser que se resientan, digamos. Claro. Vamos a volver después a España. A Fernando González lo despedimos, se cortó por la comunicación de internet, pero también tenía que ya irse ahí para la presentación del libro. 2:30 de la tarde, horario local, 7:30 de la tarde, horario de España y de Madrid, va a ser la presentación del libro El Camino del Libertario, uno de los libros que escribió Milei. No el último que escribió lo presenta la semana que viene, el miércoles que viene, acá en el Luna Park, siguiendo atentamente lo que van a ser 3 días de agenda de Milei en España. Hoy el libro, mañana Empresarios, el domingo con Vox y después se vuelve a la Argentina, en una Argentina donde hay una agenda mucho más importante, si uno quiere, en el corto plazo, mucho más definitiva y mucho más tensionante. Está la ley de bases en discusión en el Senado. Ayer acá con María Laura decíamos, y yo le planteaba que estaba abierta todavía la posibilidad de un dictamen el mismo jueves. Algunos decían podría haber alguna sorpresa. Había funcionarios que estuvieron en el Senado hablando con senadores y estuvieron hablando también con Victoria Villarruel, a quien le pidieron también que se sume a la negociación con los gobernadores, a los diálogos, porque ahí venía bastante frenada la participación de Villarruel. Ustedes saben bien, hay diferencias. Por más que entre Milei y Villarruel intentaron aplacar esas internas, hay diferencias en el gobierno y Villarruel no está alineada directamente con la lógica de la Casa Rosada de cómo llevar adelante las negociaciones. Bueno, ayer se juntaron con ella, ayer la sumaron a esas negociaciones para ver si la semana que viene hay dictamen o no. Los funcionarios del gobierno dicen va a haber dictamen. Son optimistas de que van a presentar un nuevo texto con modificaciones que va a tener que volver a diputados y ahí recién se va a terminar sancionando la ley bases y el paquete fiscal. Lo decía hoy Guillermo Francos, ministro del Interior, por ejemplo, acá